de avanzar, queremos enseñar la manera en cómo podemos obtener estas plantillas y las familias en caso de que tu programa no haya sido bien instalado. Esto pasa a partir del 2016, 2017 y 2018. Así que si tienes estas versiones es el mismo procedimiento. Por ejemplo, si quisiera abrir un nuevo archivo, me voy a mi librería. Ustedes deberían de contar con estas librerías para las plantillas de familias, US Imperial para puertas y todo lo que nos concierne a cuanto al material estructural, así como sus templates de las familias, paquetes y tablas de cuantificación, archivos recientes y pues esto se encuentra. Nos iríamos a nuestro disco C, disco local C, y tendríamos que hacer que nos muestre las carpetas ocultas. Tengo Windows 10, para los que tienen Windows anterior tendrían que irse a las propiedades y aquí dentro de Vista tenemos originalmente nuestras carpetas aquí sin mostrar, pero si le damos clic nos estará mostrando las carpetas que están ocultas. Debería estar en Program Data, en la familia, en la carpeta de Autodesk, y aquí por ejemplo en Autodesk viene todos los archivos que estamos trabajando, que nos ayudan a nuestro software para poder desarrollar sus tareas más fáciles. En este caso la que nos importa es Revit 2018. Dentro de esto vienen los contenidos que ya previamente había hablado, y también si se fijan tenemos el contenido de idiomas. Es por eso que nos permite poder hacer la modificación de idiomas sin necesidad de volver a reinstalar el software, porque tenemos por default cargados el inglés americano, el inglés británico, el español, francés, el italiano y el alemán. También dentro del archivo. Las librerías deberían de encontrarse aquí. En este caso yo tengo Australia, Canadá, Finlandia, la genérica que en realidad no me sirve, igual la voy a borrar. Portugal, Singapur, España, y estas son las que estaríamos trabajando, Imperial y Métrico. En caso de que no llegaran a tener esas carpetas, lo que tendremos que hacer es lo siguiente: irnos a nuestro panel de control. Ok, una vez en panel de control nos iríamos a programas y características y buscaríamos el elemento que dice Autodesk Revit contenido librería, en este caso 2018, darle clic derecho, desinstalar o cambiar, y nos abriría esta pestaña. Entonces lo que tendríamos que hacer en dado caso de que no tuviéramos esto, quisiéramos agregar una nueva carpeta de un idioma o de un país diferente, nos iríamos aquí en agregar o remover características, esperaríamos a que cargue, y una vez que cargue aquí nos va a mostrar todo el paquete de contenido que podemos volver a instalar dentro de Revit. No tenemos que volver a reinstalar el programa en sí. A partir del 2016 tenemos esta opción de poder únicamente volver a reinstalar el contenido de paquetes, en este caso de familias, dentro de Revit. En este caso tengo Australia, Canadá, Finlandia, Portugal. Voy a instalar una familia, Rusia, para que vean el ejemplo básico de como lo que tendrían que hacer ustedes. Nosotros en este caso de que no tuviéramos las familias, tenemos que buscar la que dice métrico e imperial. En este caso quito Finlandia. Tendríamos que poner la palomita en este contenido de paquete, que son los más comunes que vamos a utilizar. Ahorita aquí me dice que cuál quiero que sea mi contenido por default, Rusia, porque no estoy poniendo otro más, y le daría siguiente, y lo que seguiría sería esperar a que
cargue el contenido. Para esto pues sí es necesario tener internet, contar con internet para poder hacerlo, ya que eh, necesita de la conexión para poder descargar el contenido de las librerías.